Hola, hola queridos amigos y hermanos, qué alegría saludarlos en esta oportunidad. Qué bendición estar aquí con ustedes para que juntos podamos estudiar la lección de escuela sabática. Esta lección es una lección muy interesante que lleva por título Jacob el suplantador. Así que desde ya un abrazo caluroso para todos ustedes que nos ven a través del YouTube y también la página de la Adventistas UPS en el Facebook. Un abrazo grande para cada uno. Usted puede ya tener allí lista su Biblia, la lección de escuela sabática, porque vamos a estudiarla en esta oportunidad. Y aquí me acompañan también dos pastores queridos y conocidos también seguramente por ustedes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al pastor Rubén Montero. Pastor Montero, qué alegría, qué grato tenerlo acá sábado a sábado y todos los repasos de la lección. Usted está presente. Mande un saludo también a todos sus seguidores, pastor. Gracias, Pastor Fernando. Queridos hermanos, amigos, una alegría estar con ustedes. Sin duda va a ser un momento provechoso de estudio de la palabra de Dios. Un cordial saludo a todos ustedes. Y es una buena manera ahora de empezar, pero compartiendo el vínculo con todos aquellos que pueden ser beneficiados con el estudio de la palabra, amigos, vecinos, tus contactos. Comparte para que más personas puedan estudiar con nosotros la palabra de Dios. Gracias, Pastor Rubén, ahí está con nosotros. Y hoy tenemos, Pastor Rubén, también un invitado especial. Tenemos aquí al Pastor Álvaro Rodríguez Luque. Fue mi profesor de algunas materias en la facultad y para nosotros es una alegría tenerlo con nosotros en este estudio de la lección también, Pastor. Muchas gracias, Fernando. Es una alegría estar con ustedes, con todos los hermanos que nos acompañan, que tengan un lindo día. También compartimos con Rubén un tiempo en la Facultad de Teología y estoy muy contento de estar con ustedes y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a sacar lecciones para la vida eterna. Eso esperamos. Excelente. Pastor, cuéntanos un poquito cuál es su labor allí en la facultad. Tal vez nuestros seguidores quieren saber qué hace en la facultad. Bueno, en la Facultad de Teología básicamente enseñamos algunos cursos. Ahorita estoy como secretario académico. Soy editor también de una revista teológica que se llama Estrategias, por cierto la pueden buscar en la web y ahí tenemos algunos artículos interesantes sobre el cumplimiento de la misión, sobre la iglesia y también damos cursos básicamente Antiguo Testamento, que es lo que yo suelo hacer. Excelente, Pastor Álvaro Rodríguez. Bien, amigos, entonces la escuela sabática tiene un himno característico y toda vez que suena ese himno, realmente nosotros nos identificamos con este departamento que es muy querido, a donde todos nosotros pertenecemos. Pastor Rubén, ese himno, ¿cuál es que nos caracteriza a toda la iglesia adventista? Bueno, vamos a empezar entonces con el himno que dice: En tu nombre comenzamos. Esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir.
escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Y bueno, para poder abrir la palabra de Dios y entender la voluntad de Dios, vamos a hacer una oración allí donde estás para poder iniciar el repaso de la palabra de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque permites que nos reunamos, Señor, a través de estos medios para juntos estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ilumine para poder comprender los tesoros que tú tienes para nosotros hoy. Bendícenos, bendice el estudio de tu palabra, bendice a quienes nos acompañan también, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Álvaro. Estamos estudiando este trimestre un libro tan importante donde nosotros podemos encontrar ahí nuestros orígenes, nuestra historia y realmente volver a repasar ciertos episodios del libro de Génesis nos deja con unas lecciones muy profundas para nuestra vida, ¿no? Y hoy la lección lleva por título Jacob el suplantador. Siguiendo en el escalón de la línea profética hasta el Mesías, Jacob cumple un papel también muy importante, ¿no? El patriarca ahí del Antiguo Testamento. Así que estamos ahí prestos para estudiar la lección. Entonces vamos a comenzar allí. Muy bien, entonces, Pastor Álvaro, vamos a introducirnos ya a la lección, pero nosotros, siguiendo el ciclo de aprendizaje, siempre tenemos allí el motiva, el explora, el aplica y el crea. Y hoy, ayúdenos por favor con el motiva. Cuando hablamos de la lección de escuela sabática, me viene a la mente algo que es importante conocer. Ahí hay una imagen que va a aparecer para todos ustedes. Es un programa de National Geographic que salió en el año 2008, duró 2 temporadas. Y es un programa que se llama El Cazador Cazado. En ese programa se ilustra o se muestra cómo, siendo que generalmente el hombre es el cazador por excelencia, ¿ok? En estos episodios se presenta cómo el animal caza al cazador. Y la lección de hoy tiene que ver un poco con esto. Jacob, el suplantador, él luego va a probar de su propia medicina. Y Dios va a utilizar a través de la historia que vamos a repasar el día de hoy, cómo a veces esas situaciones que nos suceden, ¿ok?, las va a tornar para bien. La lección en este trimestre se ha encargado de enseñarnos esto. Las cosas aparentemente negativas, Dios es especialista en tornarlas para el bien de sus hijos. Así que en esta ocasión el cazador cazado nos va a ayudar un poquito a comprender también lo que pasó con Jacob. Sí, de hecho en uno de los días estudiamos el engañador engañado, ¿no? Refiriéndose ahí a la historia de Jacob. Bueno, siguiendo el siglo también de aprendizaje, ahora viene la otra parte muy importante que ya es el corazón, el centro del estudio. Entonces vamos con el Explora. Muy bien, para esto vamos a dividir entonces la lección en 3 partes, básicamente.
Vamos a mirar un poco la diferencia entre Jacob y Esaú, ¿no? Estos hermanos pues nacieron prácticamente juntos, pero sus caracteres eran totalmente diferentes. Vamos a ver también cómo es que, como usted decía, Jacob va a probar de su propia medicina también, y en la última parte vamos a mirar cómo es que a pesar de todo Dios bendijo a Jacob. Así que sin más, comencemos entonces. Pastor Rubén, ¿cuáles son algunas diferencias entre Esaú y Jacob, básicamente, ¿no? Ellos son hermanos y bueno, como padres también vemos que los hijos de alguna manera son diferentes, ¿no? Y en este caso, ¿cómo usted nota la diferencia, pastor? Bueno, había diferencias notables incluso desde el momento del nacimiento, ¿no? Bueno, una diferencia esencial es que uno nace primero y el otro nace segundo, ¿no es cierto? Ajá. Pero el que iba a nacer primero es tomado, ¿no? El que nace primero es tomado por el talón. Una cosa interesante que también podría verse después como un anticipo, ¿no? de lo que el segundo quería tomar del primero. Cuando nace Esaú, él nace también como un niño, dice la palabra, el primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza y le pusieron por nombre Esaú. O sea, físicamente había ciertas diferencias, pero también las diferencias también eran espirituales, ¿no? Porque de alguna manera la tendencia que tenía Esaú era hacia la casa, hacia las actividades fuera de su propia casa, mientras que Jacob era un tipo que más le gustaba estar en su casa, que incluso sabía cocinar, ¿no? Así que ahí sí... La Biblia describe, ¿no, pastor, básicamente a Jacob, como un joven tranquilo, dicen, un muchacho tranquilo. Y ahí la lección decía, curiosamente, esa misma palabra, o el verbo, ahí en hebreo, usted, pastor, que está fresco ahí con el hebreo, es la misma que se usa para describir a Job y a Noé como perfecto, ¿no? Sí, en ambos casos, en el de Noé y de Job, esta palabrita tam, que significa perfecto, sin mancha, se utiliza para describir a estos dos personajes muy importantes, ¿no? Y ahora se usa la misma raíz verbal para referirse a Jacob como una persona tranquila, es decir, una persona que no andaba haciendo cosas innecesarias. ¿Okay? No significa que Esaú sea todo lo contrario. Esaú era una persona muy activa, pero hay algo importante en el caso de Jacob, que vamos a ver quizá más adelante. Jacob era una persona que estaba pensando en el futuro, pero no en el futuro inmediato, a diferencia de Esaú. Esaú pensaba en el ya y el ahora, mientras que Jacob estaba pensando en el más allá, no en términos esotéricos por si acaso, sino en qué es lo que pasaría más adelante, conociendo que había una profecía sobre él y su hermano, ¿no? Ahora, otra diferencia interesante es que el estilo de vida de Esaú, su predisposición para la caza, lo hacía amado de Isaac, porque él comía de su casa, dicen, ¿no? De su casa con Z. Y en el caso de Jacob, él era el preferido de la madre, ¿no? Así que había bastantes diferencias entre ellos, ¿no? Pastor, si hoy pudiéramos de alguna manera calificar, o no sé, a la familia, es una familia, diríamos, disfuncional. Imagínense preferencias de uno, del otro. Bueno, no sé si familia disfuncional, ciertamente con problemas, porque los vemos a los dos están juntos, por lo menos en toda la primera etapa. La familia vivía básicamente en armonía, ¿no? En armonía, en la primera etapa podemos ver, aunque ya en el nacimiento se preveía que en el futuro habrían un conflicto entre ellos, ¿no? Creo que el conflicto surge cuando hay eso, lo que estaba mencionando el pastor Álvaro, cuando hay esa disposición de aprovechar el ahora, que es característica de Esaú, o la previsión de obtener algo para después, que es característica de Jacob, ¿no? Pastor Álvaro, ahí se habla acerca de la primogenitura. ¿Cuán importante era la primogenitura
en aquellos tiempos, ¿no? Porque, y eso es lo que realmente Jacob está queriendo obtener. Y yo veo que Jacob es un tipo hábil que se aprovecha a veces también de las circunstancias, ¿no? Porque su hermano está con hambre, llega del campo y él inmediatamente, bueno, trata de negociar eso, ¿no? La primogenitura. Sucede que la primogenitura implica, entre varias cosas, que cuando el papá muere, el primogénito, el que recibe la bendición del primogénito, pasa a ser el que es cabeza de familia. Ahora, en el contexto de los patriarcas, el padre de familia es como el sacerdote de la casa. Entonces, el recibir la bendición de la primogenitura significaba que eventualmente cuando muriese su papá, él pasaría a ser el poseedor de todo. Heredero. No significa que los otros hijos no recibían nada, pero él recibía la mayor parte. En nuestros términos actuales, los hijos reciben, ¿no? Por ejemplo, si el esposo muere, la mitad es de las cosas que tiene el esposo, la mitad es para la esposa y la otra mitad se reparte en partes iguales con los hijos. En el contexto de los patriarcas, si el papá muere, el que toma la posesión es el hijo mayor. Claro que los otros hijos reciben su heredad, pero él recibe la mayor parte. Sí, por lo que podemos leer en la Biblia, aparentemente la vida de Jacob estaba centralizada, ciertamente obsesionada, podría decir, por la idea de la primogenitura. Y yo digo eso porque cuando regresa el hermano de la casa, para poder, y huele que está preparando, ¿no? Entonces ahí encuentra algo como para hablar de la primogenitura. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver que le invites a tu hermano un plato de lentejas con la primogenitura. Pero en ese momento Jacob usa el plato de lentejas para apoderarse de la primogenitura. Eso muestra, me parece, dos cosas importantes, ¿no? Primero, cómo Jacob estaba pensando siempre en ese tema como un privilegio que él no tenía, pero que le gustaría acceder. Y por otro lado, la poca importancia que Esaú le daba a eso que tanto aspiraba Jacob. Mira, las cosas finalmente terminan quedándose con quienes más los valorizan, ¿no? Porque la primogenitura, que para Jacob era casi una obsesión, porque la intercambia en ese momento, se queda con él. Y en el caso del otro, para quien no tenía mucho valor, se queda sin la primogenitura, ¿no? Qué interesante, ¿no? De qué manera también nosotros podemos tener privilegios grandes y a veces no lo sabemos aprovechar. Por ejemplo, como iglesia adventista, como adventistas, tenemos mucha luz que hemos recibido del Señor, ¿no? Pero tal vez no lo aprovechamos viviendo de acuerdo a esa luz que hemos recibido, ¿no? Y lo dejamos pasar o tratamos a las cosas espirituales o a las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra con liviandad, ¿no? Y Esaú básicamente como que era un tipo que no le interesaba mucho, siendo que la primogenitura, pues, más allá de las otras cosas que mencionaba, tenía connotaciones espirituales muy fuertes, ¿no? De bendición, y por ello también estaba ligado también al Mesías, ¿no? O me equivoco, o sea, la primogenitura me refiero, pastor. Bueno, de Jesús se habla que es el primogénito de los muertos, y al igual que Jacob no se refiere al primero que resucitó, porque Jesús mismo resucitó a alguien antes mientras él estaba en vida, sino la preeminencia, ¿no? El más importante entre todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la primogenitura apunta también a un rol de Jesús como el primogénito de los muertos, una función del Mesías, ¿no? Así es. Luego de ahí, de ese incidente, seguimos la historia. Jacob se disfraza de su hermano para poder obtener esa primogenitura de manera ilegal, diríamos así, ¿no? Entonces él la obtiene, el papá logra bendecir ahí a Jacob, luego viene su hermano y ya la bendición estaba dada para Jacob, perdón. Y ahí es donde él
huye a tierras lejanas. Y en esa huida, ahí él tiene o es el Señor quien se le aparece, ¿no? Tiene una visión, una escalera, ¿no? ¿Cuán importante es ese encuentro que tiene Jacob con Dios? ¿Y cómo es que a pesar de todo lo que había hecho, se revela la misericordia de Dios? Pastor Montero. Bueno, antes un pequeño comentario. Aquí en relación con la conversación que había tenido Esaú con su padre, Esaú le dice en el versículo 36 del capítulo 27, dice: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. ¿No? O sea, hay 2 cosas diferentes allí, ¿no? Lo primero, que era la primogenitura, que él se la vende en un momento en el que no valoriza para nada, después se da cuenta que le ha vendido, que ha vendido una bendición preciosa, ¿no? Pero después, ahora para la bendición del padre, era el momento en que ya era como el último, digamos, las últimas palabras que eran encaminadas para los hijos, y era muy valorada dentro del pueblo hebreo esa bendición, ¿no? La bendición del padre. Eso sucede también con Jacob, que vamos a ver más adelante. Entonces, la bendición queda con aquel que ha suplantado el espacio del hermano, ¿no? Ahora, evidentemente, esto hace surgir un odio, un aborrecimiento de Esaú contra Jacob, a tal punto que Jacob tiene que huir. Y en la huida aparece esa escena de la escalera, ¿no? La escalera de los ángeles que suben y que bajan. Yo creo que aquí hay una demostración maravillosa del amor, de la misericordia de Dios, ¿no? Por más que Jacob haya errado tanto, se haya equivocado tanto, el Señor continúa dándole una oportunidad a Jacob, ¿no? Continúa considerándolo como alguien importante dentro de la línea genealógica, y entonces el Señor actúa en la vida de él y se presenta delante de Jacob. Y esa es la visión de la escalera, ¿no? Ahora, la visión de la escalera trae algo sumamente interesante. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 51, en el Nuevo Testamento, dice: veréis al Hijo del Hombre y los ángeles que suben y bajan sobre él. Esta imagen de Jesús, el Hijo del Hombre, que los ángeles suben y bajan de sobre él, nos remite pues a la escalera de Jacob ahí en el libro de Génesis, ¿no? Porque la verdad es que en el Génesis los ángeles suben y bajan sobre la escalera, y en Juan es Jesús sobre quien los ángeles suben y bajan. Así que esta escalera podría ser la representación perfecta de Cristo, que con su dimensión humana toca la tierra, y con su dimensión divina toca el cielo, y se transforma en el puente perfecto para poder otra vez vincular al hombre con Dios, que por causa del pecado estaban separados, ¿no? Ahora, Pastor Álvaro, tal vez ahí puede añadir algo más. La escalera tiene connotaciones salvíficas, ¿no? De justificación por la fe, digamos ahí, ¿no? Porque el autor trata de comparar, ¿no?, entre la actitud que tenían los constructores de Babel con Betel, ¿no?, con ese lugar. Sí, hay un contraste ahí entre Babel, donde se intenta construir una torre, una construcción que llegue hasta el cielo, y tenemos ahora en el caso de la visión, del momento, del sueño de Jacob, que no hay que construir nada. La escalera ya está, ¿no? Como bien dijo el pastor Rubén, la escalera parece ser una imagen de Dios mismo, de Jesús mismo, que es el puente que conecta a la humanidad con el cielo, ¿no? El ser humano intenta llegar al cielo por sus propios medios. En realidad lo que hay que hacer es descansar en la roca. Porque otra imagen interesante, Jacob tiene de almohada una roca, y en algunas partes de la escritura la roca representa a Cristo. Debemos descansar en la roca, y entonces la salvación es posible, la conexión con el cielo es posible. No es por los méritos de Jacob. De hecho, Jacob estaba huyendo porque sabía que había hecho mal. Él sabía que había engañado a su hermano 2 veces y a su propio padre. Incluso en ese proceso de engañar, él llega a decir:
¿Y cómo es que llegaste tan rápido ¿no? Y él le dice, el Dios, ¿no? Tu Dios, ha hecho que encuentre rápido el animal para que te lo traiga. O sea, encima mete a la danza de su engaño a Dios. Y Dios no tenía nada que ver con el engaño que él estaba haciendo, ¿no? Y ahora se enfrenta con Dios en un primer enfrentamiento. Más adelante veremos otro, pero aquí Jacob se encuentra con Dios, encuentra que Dios le habla, es él que se acerca y no es él quien intenta acercarse. Es otra cosa que también debiéramos tener en cuenta, ¿no? Dios es el que toma siempre la iniciativa. Y Dios, además de tomar la iniciativa, también allí es el Dios que recuerda la promesa, ¿no? Que consolida la promesa, porque la promesa había estado directamente hecha a Abraham. El Señor la repite a Abraham varias veces, la repite a Isaac, y allí ahora se la repite a Jacob, como mostrando que la línea genealógica del Mesías vendría por el lado de Jacob, ¿no? Y las palabras son preciosas porque dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Creo que esa frase, no te dejaré, queda como marcada en la mente de Jacob, ¿no? Porque en este encuentro el Señor dice: yo no te dejaré. En un siguiente encuentro es Él que le dice: no te dejaré si no me bendices. Tremendo, ¿no? Dios toma la iniciativa: no te dejaré. Pero el hombre tiene también que decirle: Señor, yo tampoco estoy dispuesto a dejarte, ¿no? Es un camino de ida y vuelta. Pero lo interesante es que en este momento Jacob se sorprende y dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hablando Betel. acerca de ese lugar, Betel, ¿no? Y ahí viene este asunto de casa de Dios. Y ahí hace una promesa, ¿no? Sí, hay una promesa. La promesa, y creo Sí. que es uno de los pasajes explícitos que habla acerca del diezmo. Sí. Sí, al final del encuentro que Dios tiene, como que Jacob tiene con Dios, Jacob dice: bueno, y si el Señor va conmigo y me bendice y me hace volver aquí, ¿no? Entra a tallar el pacto, ¿no? Hay un pacto entre Dios y Jacob: yo devolveré el diezmo de todo, al igual que Abraham. Al igual que Abraham. Sí, dice: Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des el diezmo, y de todo lo que me des el diezmo apartaré de ti. Tres cosas interesantes, ¿no? Primero, Jehová será mi Dios. Segundo, esta casa, está hablando de la casa de Dios, ¿no? La piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y después el ser humano: y de todo lo que me des el diezmo apartaré de ti. Entonces hay una vinculación entre el diezmo, la casa de Dios, que en este tiempo sería la iglesia, y el Dios, Jehová Dios, ¿no? Es decir, yo no puedo dar el diezmo si primero no reconozco a Dios como primero en mi vida, ¿no? Es apenas una consecuencia de eso. Entonces Jacob dice: Jehová será mi Dios. Como consecuencia de eso, seré fiel también en los diezmos. Y aparte de eso, él no es fiel para que Dios lo bendiga, sino que después de la bendición él es grato, ¿no? Así es justamente lo que iba a decir, ¿no? El ser humano es fiel no porque le nazca al ser humano ser fiel y buena gente, sino porque Dios es fiel primero. El versículo 21 dice: y si vuelvo en paz a casa de mi padre. Es decir, tú me estás diciendo que tú vas a venir conmigo y me vas a acompañar y me vas a dar esta tierra. Ok, yo estoy de camino hacia otro lugar. Si yo regreso en paz como tú dices, voy a saber que tú eres fiel. Y si tú eres fiel, yo también voy a ser fiel. Es como lo que dice el Nuevo Testamento, que Él nos amó primero, y por respuesta nuestro amor también va hacia Él, ¿no? Sin duda. Tremendo. Vamos a la segunda parte de la lección, que tiene que ver ya. Ahora Jacob va a experimentar lo que él le hizo a su hermano. Y es ahí donde va a su tío Labán. Y bueno, se encuentra ahí con una muchacha llamada Raquel. Y bueno, él queda encantado con Raquel. Averigua quién era, y era hija de su tío Labán.
Yo tenía ahí una pequeña duda, a ver si me pueden aclarar ahí. Eran básicamente parientes, ¿no? ¿Qué vendría a ser Raquel de Jacob? ¿Su sobrina? ¿Su prima? Prima, parece, ¿no? Su prima, porque sí es la hija de su tío. Ah, ya, su prima, ¿no? Y bueno, ahí va y él hace un trato con el tío diciendo que pueda darle por esposa, y él le dice que tiene que trabajar 7 años. Y él estuvo dispuesto a trabajar 7 años. Y en ese contexto, él pasan los 7 años y dice allí la expresión, dice que le pareció poco 7 años. Me parece que esta es una expresión precursora de la teoría de la relatividad, ¿no? Cuando uno está enamorado, el tiempo que es corto. El tiempo también es relativo, ¿no? Con Einstein se dice que el tiempo es relativo. Bueno, ya Jacob vio que el tiempo realmente es relativo, ¿no? Porque el amor que tenía por Rebeca era por Raquel en este caso, ¿no? Rebeca era la madre, ¿no? Por Raquel. Era un amor tan grande que el trabajar por ella le pareció poco tiempo, ¿no? Entonces la Biblia lo dice de esta manera, ¿no? Tan bonita. Y le parecieron pocos días porque la amaba, dice, ¿no? En el versículo 20. Y entonces cuando llegó el momento, dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque se ha cumplido el plazo para unirme a ella. O sea que esperó 7 años para poder unirse a su esposa. Tristemente, la historia no termina bonito allí, ¿no? Porque en el día del matrimonio aparece otra mujer en la noche de bodas, ¿no? Con Jacob. Y allí Jacob podría haber sentido lo que sintió Esaú cuando fue engañado, ¿no es cierto? Allí, como dice el pastor Álvaro, él recibió una sopa de su propio chocolate, ¿no? De su propia medicina, porque él ahora experimentaba en carne propia lo que significa ser engañado, ¿no? Pastor, tal vez algún comentario más de este episodio de la vida de Jacob. Aparentemente Jacob me da la impresión que no tenía planes de sacar ganancias. Él estaba huyendo. Claro. Y cuando llega a la casa de Labán le dicen, bueno, quédate. Y el tío empieza aprovechándose de mí. Mira, ya estuvo como un buen tiempo, como un mes me parece que estuvo. Y le dice, mira, ya estaba aquí, pero no te puedo hacer esto. O sea, ya me aproveché de ti un mes, pero no te puedo seguir haciendo esto. Vas a trabajar para mí, tú me pides lo que tú quieras y yo te lo pago. Y ahí entonces Jacob dice, bueno, entonces mi oportunidad. Parece que es una lucha a ver quién se lleva la mejor parte, ¿no? Y Jacob pide a Raquel, ¿no? Y ya nos comentó el pastor Rubén que en la noche de bodas, bueno, al día siguiente, se dio cuenta que no era Raquel, ¿no? Y algunos se preguntarán, ¿y que cómo no se dio cuenta el día que cuando les estaban dando el sí? Bueno, es que los tiempos han cambiado y en aquellos tiempos la ceremonia no es lo que hacemos ahora en un matrimonio, es completamente diferente. Se daba a la esposa, se desposaba a la dama, entregándola al varón y consumando el matrimonio, y se usaban velos. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Isaac? Cuando llega Rebeca, ¿no? Cuando lo ve a lo lejos, dice, no, se pone el velo, entran a la tienda de la mamá y consuman el matrimonio. O sea, no es que hay una ceremonia, no viene el pastor, no hay un proceso. El matrimonio está arreglado, ¿ok? Ya está todo listo, entonces se consume el matrimonio y luego que Jacob se da cuenta que le dieron gato por liebre, digamos así, ¿no? Le dieron lo que no esperaba. Pero él siguió en su propósito, reclama y le dice, bueno, si quieres te puedo dar la segunda, ¿no? Pero son otros 7 años. Ahora, ¿por qué serían 7 años? Jacob era un hombre sin fortuna. Jacob era un hombre que había venido prácticamente sin posesiones, ¿no? Lo único que tenía, y eso lo consiguió en el desierto, fue para acostarse una piedra de almohada, ¿no? O sea que el hombre venía completamente sin fortuna. ¿Cómo un hombre sin fortuna va a pretender matrimonio? Entonces, es la razón por la que conversando con Labán, no le dice, mira, yo voy a trabajar contigo 7 años por ella. Esa será la dote, en ese ¿no? tiempo se daba una dote, ¿no? Por si quería una esposa, para ¿no? un hombre, el perder una hija... Tenía que ofrecerle algo. Claro, tenía que y él no tenía nada que ofrecerle, le ¿no? ofrecía las fuerzas, ¿no? Le ofreció su propia fuerza, su tiempo, su trabajo, ¿no? Eso fue lo que ofreció. No tenía fortuna.
Qué tremendo, ¿no? Esta historia nos presenta también que a veces lo que nosotros hacemos, tarde o temprano, a veces no los van a hacer. De alguna manera lo vemos ahí, ¿no? Ahí también dice la lección, el ojo por ojo, ¿no? Como que le devuelven a él lo que él ha hecho. Es como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que la historia es lineal, no es cíclica, pero sí creo que uno cosecha lo que siembra. Y eso es lo que está pasando con Jacob. Jacob está cosechando lo que sembró, ¿no? El engañar ahora va en su contra, ¿no? Ahora él es el engañado. Ahora, algunas personas podrían confundir este tema de cosechar lo que se siembra con el karma, que es una idea de las religiones orientales en las que finalmente cada uno va a terminar cosechando lo que siembra, ¿no? Si haces mal, entonces ahí el karma significa una devolución del mal que haces, ¿no? Si haces bien, exactamente también. Solo que hay una diferencia. En las religiones orientales no existe el hecho de que la persona pueda, por ejemplo, entregarse a Jesucristo, cambiar su vida por completo y entonces empieza un ciclo completo de vida. Es el caso, por ejemplo, del hombre que murió en la cruz del Calvario, ¿no? Al lado de Jesús. Toda una vida de robar, de violencia, quizá un hombre completamente marginal, ¿no? De la sociedad, y sin embargo tiene la oportunidad de la vida eterna, porque el Señor Jesucristo se la ofrece. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia entre esa visión fatalista de Oriente, según la cual inevitablemente vas a tener que pagar lo que hiciste, está la visión cristiana en la que Jesucristo puede hacer la diferencia a tal punto que Él por gracia puede darte incluso hasta la vida eterna, ¿no? Sí, y eso ya se comprueba porque Dios le había prometido a Jacob bendición y ahora vienen las bendiciones para Jacob porque comienza a tener hijos, ¿no? de Lea, y hemos leído ya la historia. Comienza Labán le asigna también sus siervas, y bueno, Raquel no podía tener hijos y es ahí todo un tema. Al final él ya decide volver también, ¿no? A hacer su propia vida, formar su propio hogar ya lejos de su suegro. Y él hace ahí un trato con su tío Labán. Y porque reconoce allí Labán que las bendiciones, porque mientras estaba Jacob ahí en su casa, Dios había bendecido grandemente su casa, la casa de su tío. O sea, Jacob fue una bendición ahí, pero él no tenía nada. Y ahora él dice, ya es hora de que yo también pueda tener, ¿no? Pastor, ahí coméntenos algo. Sí, sucede que ya Jacob escucha que los hijos de Labán están diciendo de que Jacob se enriqueció a causa de Labán, ¿no? Y Dios le dice, mira, sabes que Jacob, ya es tiempo de irte. Entonces, vemos aquí un cambio de paradigma en el caso de Jacob. Él sale huyendo sin ser indicación divina porque lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora vuelven sus miedos, ¿no? Allá lo querían matar por haber engañado a su hermano. Ahora aquí los primos no están muy contentos con él y él podría haber huido, pero él espera la indicación divina. Y cuando Dios le dice, muy bien, ahora sí, entonces él prepara todo para volver a su casa porque Dios ahora se lo ha mostrado, ¿no? Y entonces empieza su peregrinaje de vuelta a casa. Sí, y ahí básicamente nosotros encontramos el segundo encuentro, ¿no? con Dios. Ya la lección que viene vamos a mirar un poco más al detalle esto, ¿no? El tiempo realmente ha sido bastante ingrato, digamos, y da para hablar bastante acerca de este tema, ¿no? Sin embargo, vamos a ir a otro tema, que es el aplica. Entonces vamos ahora con el aplica. ¿Cómo nosotros podríamos, Pastor Álvaro,
aplicar esta lección a nuestra vida práctica? Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir de la historia de Jacob en esta primera parte. Y yo creo que lo primero que tendremos que aprender a hacer es esperar la voluntad de Dios, esperar la indicación de Dios para movernos. Jacob y su mamá intentaron echarle una mano a Dios para que se cumpla la promesa o profecía que se había dado cuando ellos nacían, cuando Jacob y Esaú nacían. Y Rebeca y él se une en el deseo de hacer cumplir, de hacer posible los planes de Dios sin tener en cuenta los tiempos y voluntad de Dios. Creo que es lo primero que tendremos que aprender. Hay que dejar que sea Dios quien nos vaya dirigiendo y que Él nos indique cuándo es el momento para hacer lo que nos toque hacer. Amén, excelente. Pastor Montero, ¿alguna aplicación de esta lección? Bueno, me parece muy importante que tengamos, al analizar la vida de Jacob, el ver cómo las decisiones que aparentemente no tendrán muchas consecuencias, a veces terminan teniendo consecuencias terribles, ¿no? Por ejemplo, el caso de la mujer, de Rebeca, que es la madre de Jacob, que le aconseja que vaya para que pueda engañar a su padre, iba a recibir la bendición y se confabula con Jacob para poder tener. Resultado, Jacob huyendo, Jacob nunca más ve a su madre, nunca más la ve, y eso que era el hijo preferido de la madre, nunca más lo ve, hay desentendimiento en el hogar, el hermano va contra el hermano, el padre pierde a los hijos, pues no, entonces, es decir, debemos dar cada paso en nuestra vida de una manera que siga los principios de la palabra de Dios, ¿no? Aun cuando el Señor, por la línea de Jacob, iba a cumplir la profecía del Mesías, no tenía el ser humano por qué tratar de apresurar eso. El Señor en su tiempo, con sus propios planes. Dios es el soberano. Dejemos que Él actúe y no tomemos la responsabilidad de lo que Dios tiene que hacer como si fuese nuestro. No hay que desesperarse, ¿no? No hay que desesperarse, exactamente. Ahora, pastor, ya lo último, yo veo aquí realmente en la vida de Jacob un tema bastante esperanzador para nosotros también. Porque a pesar de lo que Jacob era, en su corazón tenía buenos planes, buenos propósitos. Él anhelaba cosas buenas. Como decía el pastor Álvaro al comienzo, él interesaba el futuro. Y a pesar de sus defectos, Dios nunca desistió de su plan. Siempre estuvo cerca de él para cumplir sus promesas, ¿no? Qué maravilloso, tal vez nosotros luchamos con algún defecto, alguna cosa que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, Dios es bueno y no nos deja. Así que sigamos confiando en sus promesas. Vamos ahora entonces con el Crea. Muy bien, Pastor Rubén. Vamos ahora con las preguntas claves, Pastor. Ahí los que nos ven, ahí van a responder si es falso y verdadero, ¿no? Muy bien, amigos, ustedes van a poder ver el link aquí en la pantalla para poder entrar a las preguntas claves. Entonces voy leyendo aquí las preguntas claves y si quieren responder allí en el chat de nuestra transmisión también pueden hacerlo. Pregunta número 1. Ya desde el vientre de su madre, antes de su nacimiento, entendemos que Jacob y Esaú eran diferentes y lucharán entre sí. ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero. Desde el embarazo, ya aquella mujer, Rebeca, podía ver eso, ¿no? Pregunta número 2. La escalera de Betel enfatiza que el acceso a Dios se puede lograr mediante el esfuerzo humano. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El acceso a Dios se puede lograr mediante el esfuerzo humano? ¿No? ¿Qué dice? Falso, creo que es falso. Respuesta, falso, por unanimidad, ¿no? Respuesta, falso. Es mediante solamente la obra divina que podemos tener acceso a nuestro Dios. Pregunta número 3. Labán prepara un engaño para Jacob. La noche de la boda, Jacob descubre en su cama a Lea, la hermana mayor de Raquel. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Respuesta, bueno, verdadero. Respuesta, verdadero. Ese fue el engaño que Labán preparó para Jacob. 4. Lea no pudo darle hijos a Jacob durante los primeros 7 años de su matrimonio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero?
Lea no pudo darle hijos a Jacob durante los primeros 7 años de su matrimonio. Eso es falso. Respuesta falso, ¿no? Claro. Respuesta falso. Lea dio hijos a Jacob rápidamente, ¿no? La pregunta 5 y final. Jacob decide salir de la casa de Labán solo después que Dios le habló. ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero, ¿no? Solo cuando Dios le habló es cuando él finalmente decidió salir de la casa de Labán. Entonces, respuesta verdadero. Muy bien, mis hermanos, de esta manera estamos terminando las preguntas claves de esta semana. Muy bien, vamos entonces a terminar. Gracias, amigos, por participar del estudio de la lección de esta semana. Vamos a cerrar este espacio con una oración y luego un canto final. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder repasar la lección de esta semana. Sin duda, Señor, grandes enseñanzas que son útiles, importantes para nuestra vida. Padre querido, que cada día nosotros nos acerquemos a ti, nos aferremos de tu mano y nunca nos soltemos, Señor, y estamos seguros que las bendiciones se van a cumplir en nuestra vida conforme a tu fidelidad. Una bendición especial a cada hijo tuyo que está allí frente a su celular, a su computador, televisor. Guárdanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amigos. Un fuerte abrazo. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.